Nuestro invitado de hoy es el exministro de Salud, consultor e investigador y actual presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, Camilo González Pozo. Ha sido protagonista de primer orden en la historia reciente de Colombia dentro del contexto de la búsqueda de la desactivación del conflicto armado en nuestro país. Doctor Camilo, un saludo muy especial y un agradecimiento, por supuesto, para usted y también para nuestro colega y compañero Eduardo López Hooker en la ciudad de Bogotá. Doctor Camilo, bienvenido a este espacio de 30 minutos de Minuto 30 y lo vamos a recibir con esta pregunta. ¿Qué se va a encontrar el equipo negociador del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN? Muy buenos días. Muy buen día, director. Bueno, en la mesa, por supuesto, se va a encontrar con unas propuestas de ajuste a la agenda que ya había sido definida en las conversaciones durante la administración Santos. Allí se establecieron puntos muy generales de agenda, de participación social, de reformas democráticas, reformas económicas, títulos sin subtítulos, el tema de garantías, de víctimas, de armas, pero eso hay que llenarlo de contenido, ese es uno de los asuntos. Antes de entrar a la agenda tendrán que definir asuntos de procedimiento, ¿no? Y de procedimiento quiere decir sitios donde se van a hacer las rondas. Ahora se inicia una ronda hasta diciembre en Venezuela, la siguiente poder hacer en otro país, eso está por verse. Y yo creo que también hay temas cruciales que tienen que ver con pasos a dar para el desescalamiento del conflicto de manera inmediata. Es decir, la idea de lograr acuerdos de tipo humanitario, protección a la población civil, definir zonas donde se podrían hacer experiencias particulares de planes con la población para mejorar sus condiciones de vida. Entonces yo creo que son todos los problemas que son propios de una negociación, dificultades porque persisten enfrentamientos muy graves. La situación en Arauca está al rojo, han anunciado nuevos enfrentamientos de grupos que están en contraposición con el ELN, y no solamente en esas regiones, sino también en zonas del Chocó, hacia el río San Juan o en el Magdalena Medio. Entonces son todos los problemas pues, de una conflictividad que no va a parar de la noche a la mañana porque se sienten en una mesa de negociación. Doctor Camilo, justamente al analizar ese mapa de la violencia que se registra en el país, al inicio, justamente en el día de la instalación de la mesa de diálogos, se registra la quema de 7 tractomulas en vías de norte de Santander. La historia nos da cuenta de que con el ELN nunca ha sido fácil tratar de entablar diálogos, tratar de adelantar una negociación, a pesar de que se han hecho todos los esfuerzos. En esta oportunidad, ¿existe la posibilidad de que sea más fácil, por llamarlo de alguna manera, o nos vamos a encontrar con la misma postura de siempre del ELN? Bueno, esta, si no hago mal las cuentas, es la sexta oportunidad, el sexto intento desde el año 91, cuando se hicieron conversaciones en Tlaxcala, en México, y que eso estalló mal en el marco de la constituyente, hasta pues, la situación de ruptura al inicio del gobierno Duque. Hemos tenido siempre dificultades que no podríamos atribuirle exclusivamente al ELN, también eso, digamos, son diferentes intereses y partes que llevan a que fracasen las conversaciones. Ahora hay una nueva situación, un nuevo contexto, porque tenemos un gobierno de izquierda por primera vez en Colombia. Entonces es la paradoja, un gobierno de izquierda encabezado por un presidente que procede de una insurgencia, en el caso del M-19, que ahora desde el gobierno, como resultado de un acuerdo de paz, se sienta a negociar con la última guerrilla de esa larga historia de confrontaciones en Colombia, ¿no? Que es el ELN, para no hablar de otras formaciones que tienen otros entronques. Pero eso
puede suponerse, da ventajas en cuanto a oportunidades de una negociación, de por lo menos que las cartas se coloquen sobre la mesa de una forma mucho más franca y se pase de exploraciones a negociación. Con el ELN nunca se ha pasado de exploración a negociación. Ajá. Siempre la palabra ha sido, vamos a explorar, vamos a ver si pasamos a una negociación sustantiva para una ruta definitiva de desactivar la insurgencia y las confrontaciones armadas, y eso no ha sido parte de la historia. Existe la posibilidad de que en este gobierno, en esta ronda, sí se dé. Hay un contexto internacional también distinto, muy favorable. Yo creo que hay un interés de los países de Latinoamérica, de Venezuela, incluso de todos los países, por la paz de Colombia, y una situación interna, ¿no? Aquí hay una emergencia de un movimiento democrático y social que no es ni de izquierda ni de derecha, es la sociedad colombiana, mayoritariamente. El 90% de la sociedad colombiana está diciendo queremos que se acaben esas guerras, que se superen los conflictos usando armas, y ese ánimo de la población yo creo que pesa mucho, pero en las zonas que han sido más azotadas, digámoslo así, recurrentes en conflictividades armadas, digamos esos 150, 200 municipios de Colombia, la población está cansada, la población quiere la paz. La gente no está diciendo, no, qué felicidad tener aquí grupos armados y narcotráfico y jóvenes entrando en incertidumbre. La gente quiere una nueva oportunidad. Todo eso se conjuga a favor. No quiere decir que entonces el camino no es incierto, no. La incertidumbre y la probabilidad son dos características de estos procesos. Pacho. Doctor González, usted lo ha dicho, con el ELN, y nuestro compañero lo ha recalcado también, con el ELN los diálogos siempre han sido difíciles, han sido espinosos. Después de esta larga historia de intentos con el ELN, ¿qué conclusión puede sacar uno? Podría, si uno revisa más o menos así, a grosso modo, el resultado de las conversaciones anteriores o de los intentos de diálogo anterior, pues hay un punto en el que nunca se pusieron de acuerdo con el gobierno colombiano, y era el tema de la consulta, de integrar a las comunidades en los diálogos para el encuentro de las soluciones. ¿Este puede ser un problema en este gobierno también? Pues digamos que es un tema que se puede abordar. El ELN ha dicho que ellos no tienen propuestas para la mesa, que las propuestas serán las que se escuchen desde la población. Es que el pueblo habla y el pueblo manda, es un lema que han tenido siempre, y por eso siempre han hablado de alguna forma participativa. Hablaron de la Convención Nacional en algún momento, en otro momento, cuando estaban en Quito, hicieron experiencias de unos diálogos con algunas organizaciones representativas de una porción, digamos, de sectores sociales, pero la expresión participación vinculante, es decir, una participación para tomar decisiones, esa expresión es una expresión en construcción. Es decir, ¿qué puede ser? Porque pensar que se van a tomar decisiones en asambleas libres, donde todo el mundo llega a la especie de ágoras, como los griegos o cosas por el estilo, eso no tiene viabilidad, porque basta con que llegue una delegación de empresarios o una delegación de militares que dicen, nosotros también somos parte de la sociedad, y entonces, ¿cómo se toman las decisiones? Claro, y hágame el favor, el tiempo que se tomaría esto, es decir, esto alargaría, haría interminables estas conversaciones, ¿no? Sí, pero yo sí creo que existen fórmulas, ¿no? En el año 90, yo estuve en las mesas de conversación en el Diálogo Nacional, y allí se planteó la fórmula de la Asamblea Constituyente. Esa fórmula surgió en esas conversaciones en una mesa de trabajo en el Congreso de la República, de la cual yo hice parte junto con representantes de la mesa directiva del Congreso, de partidos y militares y muchos, y ahí se consignó el procedimiento de la Asamblea Constituyente como parte del proceso de paz. Eso fue en mayo de 1990. Fue un hecho trascendental para el proceso de paz.
Ahora no se ha hablado de constituyente, pero son cosas, son hipótesis. Yo digo, por ejemplo, ¿cómo lograr una deliberación vinculante? Pues tiene que ser representativa. Y la única manera de que sea representativa es o mediante un cuerpo colegiado especial, y en el caso de colombiano, la única fórmula que existe aparte del Congreso de la República es la constituyente que está establecida en la Carta Política. Entonces es una constituyente que en Colombia, pues toda constituyente es parcial. No quiero hablar de pequeña constituyente para no ponerle pues un capítulo diminutivo a un asunto tan importante, pero eso está dentro de las hipótesis. Nadie lo ha dicho todavía porque esa mesa está comenzando, pero en el pasado sí se ha mencionado. Yo no lo descarto, pero hay que entender que esta conversación que se está haciendo en Caracas, iniciando, no es un diálogo con el ELN. Hay que tomarlo como un diálogo de la sociedad colombiana para el cierre definitivo del conflicto. Por eso la importancia de la pluralidad de la delegación y la necesidad de que entren otros sectores. Y entonces el Congreso de la República sería un espacio legislativo para imaginar el procedimiento, que no puede ser un procedimiento que no pase por el Congreso. En Colombia no va a haber forma de participación pactada en una mesa que para volverse realidad se dé sin la presencia del Congreso de la República. Entonces hay que imaginarlo. Se ha hablado de la consulta, del plebiscito, del referéndum, pero para un asunto tan diverso como un acuerdo de paz, pues volver al error posterior al acuerdo de La Habana de convocar un plebiscito referendo, porque tenía características de las dos cosas, pues eso es un absurdo, poner a la gente a discutir, a votar sí o no a un asunto tan múltiple. El mecanismo es una constituyente. Entonces, una constituyente tiene que definirse el temario, no puede ser un cambio constitucional, porque eso, la sustitución constitucional o el suicidio constitucional en Colombia es un imposible jurídico. Tendría que ser una revolución que acabe y supere la institucionalidad, una crisis de tales proporciones que obligue, como en el año 90, a pactar un mecanismo por encima de la Constitución, que fue lo que se dio. En cambio aquí no, aquí es un pacto nacional, pero no un pacto nacional para la paz con el ELN, un pacto nacional para la paz total. Es decir, todos los que no estuvieron, no se sintieron incluidos en el Acuerdo de La Habana, el uribismo, para ponerle nombre propio, las organizaciones armadas persistentes, sectores políticos que han sido adversos a esta dinámica de solución negociada, deben ser parte de ese gran pacto nacional, de ese nuevo pacto nacional para la paz total, y la figura de una constituyente hay que ponerla en consideración. Yo no quiero aquí pues decir que tengo eso pensado, pero sí que es una hipótesis a la cual hay que echarle letra menuda, porque eso también es difícil. ¿Cómo sería la representación? ¿Qué tipo de circunscripciones? Todo una cantidad de asuntos. Pero si se habla de participación, pueden haber muchos mecanismos. Que la gente vaya a asambleas, que la gente eche discursos, que se hagan grupos de trabajo, 1000 formas de participación. Pero ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se cierra el pacto? Entonces eso no puede ser en una asamblea en la Plaza Bolívar. Tiene que ser a través de un mecanismo institucionalizado que puede innovarse. Pueden haber reformas constitucionales dentro de la jurisprudencia actual, que no puede haber asesinato institucional de la Constitución, sino que pueden haber reformas constitucionales y dentro de las posibilidades para una reforma constitucional que le dé marco a una transformación fundamental para la paz total, pues hay consideraciones alrededor de la propia Asamblea Constituyente. Si se quieren llamar de otra manera, inventarse una comisión legislativa o algún otro espacio, pero tiene que ser de representación y si no se tumba la Constitución del 91 mediante una revolución, hay que hacerlo en los marcos de la Constitución del 91, con las reformas que se le tengan que hacer. Doctor Camilo, uno podría pensar que en este momento existe plena voluntad del Ejército de Liberación Nacional, del COSE, de sus integrantes, por trascender de la exploración a
el diálogo formal a la negociación, pero hay otros elementos que generan ruido alrededor, las economías ilícitas, los otros grupos armados ilegales que operan incluso en las mismas zonas donde hace presencia el Ejército de Liberación Nacional. Ahí, ¿cómo manejar esa situación? ¿O qué tanto daño podrían hacerle estas economías ilícitas y estos otros grupos a una posible negociación con el ELN? Bueno, yo creo que pues hay que ver en ese nuevo escenario qué propone el ELN. Porque lo que hemos visto hasta ahora son más que todo interrogantes. El ELN va a aceptar transformaciones reformistas parciales, es decir, las que pueda hacer aprobar esta institucionalidad y este Congreso, porque es que nosotros tenemos un Congreso de la República que es mayoritariamente de partidos tradicionales. Las fuerzas del pacto histórico y sus aliados no hacen mayoría, necesitan acuerdos con otros sectores. Y al mismo tiempo, aquí hay un nuevo gobierno de izquierda, pero no hay un régimen de izquierda. Para utilizar el régimen cercana a la que utilizó Álvaro Gómez o también en la teoría política, es decir, el conjunto de poderes de hecho y de derecho que le dan sentido a la gobernabilidad y al manejo de las instituciones. Y aquí no ha habido una revolución. Quiere decir que el alcance de las transformaciones pueden ser importantes, puede haber unas transformaciones económicas, democráticas, ampliación, que vayan más allá incluso de lo que se planteó en el Acuerdo de La Habana, eso no está descartado, pero que se darán en el marco de un Estado de Derecho definido constitucionalmente con las reformas que le caben a ese Estado de Derecho. Entonces, el interrogante es, ¿ese reformismo está dentro de los presupuestos programáticos aceptables por el ELN? Está por verse. Hay algunos que apuestan a que sí, que puede haber modificaciones, otros que dicen no, pues son fundamentalistas y van de patria libre o morir, y entonces no, son hipótesis. Lo peor que puede hacer uno es cerrarse y decir, no, es que esto ya está. No, aquí hay incertidumbres, pero hay dinámicas. Entonces la apuesta es que exista un pacto reformista y que eso quepa dentro de las consideraciones actuales del ELN. Ese es un primer asunto. Hay otros asuntos ya procedimentales, tienen que ver con las armas. Entonces, ¿cómo se va a resolver? El ELN dice, nosotros no vamos a caer en lo de las FARC, que entregaron las armas de una y luego les hicieron conejo, porque el siguiente gobierno, que no fue el que firmó, sino el que se tenía que implementar, pues está en desacuerdo. Entonces, las armas son la garantía para el cumplimiento de los acuerdos. Eso es un decir. Algunos pensamos que no, que la garantía es el pueblo organizado, que es el pueblo convencido. Son las guardias cívicas y no las guardias armadas, pero eso es otro razonamiento. ¿Quién sabe si eso quepa dentro de la evolución conceptual y programática del ELN? Y el tema de justicia también es otro tema, otro interrogante fuerte. Yo no creo que los amarres económicos a la economía de guerra, las rentas que le han servido al ELN para sustentarse, estando definitivo. Yo creo que en el caso del ELN son más los asuntos ideológicos, políticos. El narcotráfico no es la variable determinante del ELN como puede ser, o es en el caso de los narcoparamilitares, de mafias y de muchos de los residuos de las FARC. Para acá son esas consideraciones más de afirmaciones ideológicas las que hay que mirar para ver de qué manera van evolucionando en el sentido de la posibilidad de un acuerdo con este gobierno, con la incertidumbre de que el siguiente gobierno no sea de izquierda. Entonces, ¿qué se puede cosechar ahora? Entonces, son las grandes decisiones. Es decir, no tenemos mucho tiempo. Esas son decisiones así que se toman o no se toman. No, yo he sido testigo de algunas de esas decisiones, en el caso del M-19, de manera muy cercana, a Carlos Pizarro, en el Quintín Lame, en varias de esas organizaciones en los años 90, en el proceso hacia la constituyente. Y en estos casos, que no se trata de que se repitan, rápidamente llegan a la mesa con la convicción de que la hipótesis número uno
es culminar la negociación en esa coyuntura. Doctor González, Sí. a nosotros, los colombianos, nos parece que este proyecto de paz total en el que se ha comprometido el presidente Petro y todo su gobierno, pues es importante, por supuesto, para proceder a un país distinto, a un país con una, por lo menos con una mayor expectativa, con una mayor esperanza. Hay algo que le quiero preguntar porque estuve revisando por ahí algunas notas de prensa. Usted, cuando le preguntaban acerca de la paz total, decía, yo no creo en la paz total. O paz total, no, no es que no creyera. Dijo usted, paz total no hay. En ese sentido, le quiero hacer esta pregunta. Se está conversando con un grupo muy difícil, que es el ELN, por supuesto, por las características que ya hemos mencionado acá. Y a la vez se abren unos espacios de diálogo, unas mesas de diálogo con estructuras criminales en otro contexto. Es decir, eso ya es un tema de sometimiento, si se quiere, por lo menos ya se ha hecho de alguna manera la distinción. Pero ¿en qué momento se pueden estar cruzando estas dos líneas de negociación con estructuras armadas del país? Una que es política, claramente el ELN, y otras que tienen otros orígenes, claramente, el narcotráfico. ¿En qué momento se pueden estar cruzando estas líneas? Bueno, lo primero es que, sí, en alguna ocasión me preguntaron si se podía lograr la paz total en este gobierno. Yo creo que paz total en cuanto a que desaparezca todo tipo de expresión armada en el escenario nacional, pues eso es algo que se va a dar en Colombia en una perspectiva de mediano plazo, no es algo inmediato. Pero sí, procesos irreversibles se pueden construir en estos 4 años, yo diría en estos 3 años, que es el tiempo político. Procesos irreversibles que marcarán una dinámica ya hacia el cierre de todas estas conflictividades de 70 años del posconflicto. Si agrupan a las estructuras mayores, yo creo que sí, que en esto hay que hacer la apuesta a que por lo menos las 4 estructuras más grandes que están en el escenario nacional entren en un proceso real de paz o de acogimiento a la institucionalidad, a la justicia, en el caso de los que no tienen una definición política. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que mirar las cosas pues en blanco y negro y que si no se da la totalidad de las... Además que hay otra consideración, las expresiones armadas son parte de la problemática, porque los armados son componentes de estructuras mayores, ¿no? Y en el caso del narcoparamilitarismo y de las mafias, pues ahí están poderes políticos, poderes económicos, lavado de activos, poderes internacionales, de modo que los armados son solamente un pedazo. Entonces, por eso es que hay que pensar en un proceso de paz total y no de una situación de paz total como punto de llegada a corto plazo, no, es un proceso que se da. Ahora, por supuesto que hay un cortocircuito entre organizaciones que tienen motivaciones, sobre todo alrededor de rentas del narcotráfico y de otros negocios ilegales, que en relación a la situación del ELN. Es mucho más delicado porque pues estas organizaciones no se mandan a sí mismas, tienen patrones. Lo que decía Otoniel. Otoniel decía, no, es que algunos creen que yo soy el jefe máximo, pero yo no soy el jefe máximo, yo tengo un patrón. Y hay estudios, investigaciones de académicos que indican que incluso la propia estructura armada del Clan del Golfo tiene una cúpula por encima de Chiquito Malo y de ellos, de estos que figuran como los comandantes de los aparatos militares. Y aparte de eso están las estructuras económicas. ¿Quién lava el dinero? Esos dineros van a inversiones en el extranjero, en el sistema financiero, y nacionales se integran con inversión pública, con obras de infraestructura, con grandes megaproyectos y puertos. Entonces quiere decir que esos intereses tan poderosos no están en la mesa. No están. Entonces, por eso no se puede mirar de la misma manera el proceso con el ELN que el proceso con estas mafias, ¿no? Entonces, allí puede haber cortocircuito. Y también hay un cortocircuito con grupos de las llamadas disidencias o residuales,
Ajá. Sí, lo que se está dando en Arauca es algo que tiene que significar una alerta, porque pues es una guerra declarada por un frente que se dice seguidor de la historia de las FARC y el ELN, disputas por territorios, por control de poblaciones y de gente, ¿no? Y esos factores tienen que tratarse. Por eso es muy adecuado el buscar el diálogo con esos sectores también, buscar una salida mediante el diálogo jurídico. ¿No? Esto para señalar que no es un asunto fácil, es un escenario donde tenemos un avispero menor, no podemos compararlo con lo que teníamos antes de los acuerdos de paz. Estamos conmemorando los 6 años de la firma de ese acuerdo de paz y hay que decir que ese acuerdo de paz, no obstante todos los obstáculos, ha servido, ha desescalado, nos ha reducido las violencias directas de las confrontaciones armadas y del conflicto en casi todos los ámbitos, en más del 80%. Pero ahí está, de todas maneras, la persistencia de dinámicas muy fuertes que afectan cerca de 300 municipios de este país de manera cotidiana. Doctor Camilo, mencionó usted en este diálogo la variedad que existe en quienes integran el equipo negociador o el equipo impulsor del gobierno, de los diálogos o de los acercamientos o del intento de paz con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cree que ese puede ser un factor de éxito, el hecho que esté el presidente de los ganaderos con una clara visión de derecha, que estén otros empresarios, que estén académicos? Eso podría facilitar las cosas y de alguna manera inyectarle algo de optimismo a los colombianos. Me parece que es un acierto el que se haya formado una delegación tan plural, porque pues que el gobierno diga, deposito mi confianza en ese equipo donde están desde ganaderos, empresarios, militares a través de militares en retiro, posteriormente para los asuntos técnicos, Iglesia Católica, grupos étnicos, es una pequeña muestra de diversidad de la sociedad colombiana. Eso significa que allí tiene que darse una concertación. Es decir, que aquí vamos a tener como 3 mesas de negociación al tiempo, pero 2 de ellas, una está entre el ELN y la representación del gobierno, y otra mesa es la de los delegados del gobierno, ¿no? Llamémosla así, pues por una ligereza, pero es muy afortunado que esos factores de representación y que son factores de poder concurran a la mesa. Eso para el ELN le da confianza de que efectivamente no está negociando solamente con un gobierno de izquierda que de todas maneras no tiene ni el poder económico, ni el militar, ni el de Dios pues representado en la tierra, ¿no? Que es un podercito, sino que tiene al frente una mesa bastante representativa. Eso le puede dar confianza de que lo que se pacte puede tener proyecciones y durabilidad y sostenibilidad. Entonces yo creo que por ese lado es positivo. Pero el hecho de que se vinculen sectores tan diversos, que se vinculen incluso sectores opositores abiertos al gobierno, yo diría, entre más uribismo esté representado en la mesa de negociación, mejor en la perspectiva del Pacto General del Acuerdo de Sociedad. Faltaría entonces María Fernanda Cabal. No, bueno, María Fernanda tiene la mitad del alma ahí. No. Yo creo que está muy bien y que otros sectores del uribismo también estén allí, pero también otros sectores representativos de la sociedad colombiana. Bueno, no se trata de hacer una asamblea popular en la mesa de negociación, ¿no? Pero sí el espíritu del asunto es que esa pluralidad le dé mayor alcance, mayor seriedad, ¿no? Cualquier cosa que diga la delegación de Colombia significa que se ha construido un consenso. Vamos a ver hasta dónde estira la manta del asunto, ¿no? Puede llegar a un momento de crisis y que algún sector, no sé, como sucedió en la Comisión de la Verdad, que estaba un militar en retiro, pero que de todas maneras expresaba esta sensibilidad y ya al momento final dijo yo me retiro porque aquí no hay acuerdo y prefirió pronunciarse esa parte. La Comisión de la Verdad siguió, sacó su informe, pero de todas maneras tiene un punto allí de cuestionamiento de un sector que estaba incorporado en ese ejercicio. Acá sería una falla, una crisis,
el retiro de algunos de esos componentes. Eso no está descartado que se llegara a dar en algún momento, pero la apuesta es a que no. Y esa apuesta es muy importante porque, yo insisto, tenemos la posibilidad de un acuerdo de cierre del conflicto. No porque estén todos los armados ahí, sino porque esté verdaderamente un acuerdo de sociedad para transitar a un periodo de convivencia sin armas. Doctor González, en las últimas horas hemos conocido noticias como la liberación de una chica que había sido acusada por las autoridades de participar en el atentado en el centro comercial andino. Ella ha sido sacada de la cárcel para que actúe o funja como gestora de paz. Tenemos información también que uno de los jefes de la oficina de Envigado, o la denominada oficina de Envigado, Douglas, también fue dejado en libertad el viernes pasado para esos mismos efectos. Incluso es una noticia que no se ha revelado ampliamente. Estas estructuras, en comparación con el ELN y bajo el criterio del derecho, el gobierno dice, a usted le voy a dar esto, a usted le concedo esto, a usted le concedo esto y tal. Pero bajo la perspectiva del derecho, ¿cuál es la regla que los pone a todos en la misma línea? Bueno, sobre esto existe, no solamente existe la ley 418 sobre orden público y paz, que pues, ha sido renovada desde el año 98, creo que fue. Hasta acá cada gobierno, cada año ha actualizado esa ley y ahora también se llama ley de paz. Allí están unas reglas del juego. Pero también en relación a este tema, pues en el caso del ELN y el gobierno existieron protocolos pactados por el gobierno Santos, y una regla del juego en esas conversaciones es que cada parte nombra a sus delegados. El gobierno nombra autónomamente sus delegados y el ELN no tiene por qué meterse en eso, y lo mismo hace el ELN. El gobierno se ha comprometido, sobre eso hay un ordenamiento jurídico, eso no es un asunto arbitrario, no es porque se le ocurrió al presidente Petro o al comisionado Danilo, eso está escrito, que el interlocutor armado y legal del gobierno designa unos voceros y que el gobierno propicia mediante suspensión de órdenes de captura o libertad condicional y demás, propicia que esa gente que esa organización considera que son los apropiados para ir a una negociación tengan las condiciones necesarias. Es decir, que aquí se ha actuado con el mismo criterio, esto no se le inventó a este gobierno, con el mismo criterio que se actuó en gobiernos anteriores. Y no importa para esto la magnitud de la incriminación de los procesos judiciales. Mire que con los gobiernos anteriores, el de Uribe, el de Santos, Pastrana, bueno, de allí para atrás, me he dicho 30 años desde la Constitución del 91 para acá, del ELN han negociado todos sus jefes condenados a décadas. Para no ir muy lejos, Pablo Beltrán, el actual cabeza de negociación del ELN, está condenado a 32 años de cárcel por el último proceso judicial culminado a propósito de la sentencia por la muerte de asesinato, según el juicio de unos investigadores de CTI. Entonces esas son las reglas del juego, es decir, no hay allí un tratamiento especial ni una concesión. Por supuesto que para la sociedad y para muchos sectores pues es muy extraño y se requiere pues un esfuerzo mental muy fuerte ver, por ejemplo, que un señor que está acusado de un crimen atroz ahora aparezca de negociador, o en este caso de una señora, de una joven, ¿no? Pero la regla del juego es el gobierno no se mete a vetar a los negociadores del otro, y los otros no vetan, no tienen capacidad de veto a ningún negociador. No pueden llegar y decirlos, el ELN, no me gusta Otipateño porque ese señor ya hizo una paz que a nosotros no nos gusta. Eso no es potestativo del ELN, o con respecto al doctor Laforí o a cualquiera otro de los presentes, al monseñor Henao, no tienen derecho a veto. Eso es parte de la normatividad existente, de la regla del juego para hacer posible una mesa de negociación. Y eso ha sido en todas partes.
¿no? Yo me acuerdo, pues estaba joven, cuando se sentaron en París a negociar la guerra de Vietnam. ¿Y quiénes se sentaron? Pues los que echaban napal de un lado y los otros que hacían también sus guerras y sus operaciones de defensa. Entonces, así ha sido en procesos de negociación. ¿Es optimista? Yo soy muy optimista. Yo creo que estamos en una gran ocasión, una gran oportunidad. Como dices, se están alineando los astros, faltan algunos, pero yo creo que estamos en ese proceso y hay que poner todo el esfuerzo. Esto requiere una gran movilización social, requiere un respaldo efectivo. La gente respalda no poniéndose de acuerdo con cada cosa que diga el gobierno o que diga un otro protagonista, respalda en la medida en que sea participante activo, que opine, que critique, que haga propuestas, pero propuestas para ir a la terminación de violencias en nuestro país y de guerras y buscar ese objetivo que se enuncia con esta figura simbólica, pero también trascendental de la paz total. Doctor Camilo González Pozo, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de 30 minutos. De verdad que de parte nuestra estamos, le repito, supremamente agradecidos y estamos seguros que la comunidad de Minuto 30 también agradece estas opiniones que son formadoras de opinión para ellos, para entender un poco más este galimatías de la paz en el que Colombia ha estado inmerso hace tantos años. Este es un nuevo capítulo, ojalá resulte bien como todos esperamos. Doctor Camilo, felicidades, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, también muy complacido por encontrarme aquí en este Minuto 30.